El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese número usted se comunica con los directivos del patronato para conversar y que le puedan ampliar las informaciones que usted requiera para hacer su aporte a esa institución de servicio al prójimo más carenciado, como hemos señalado. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo, bajo la tutela de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hay una variedad de temas que yo, ojalá me alcance el tiempo para poder conversar sobre todas esas cosas. Pero el presidente Abinader ha sido muy celoso y ha tenido que mantener una estricta vigilancia con su funcionariado, principalmente en cuanto a lo que concierne a la corrupción administrativa. Cualquier señal de corrupción, el presidente actúa con rapidez, no hay duda de ello. Ahora, hay funcionarios que no necesariamente cometen actos de corrupción, diríamos, por uso o abuso del uso de los recursos públicos. Un acto de corrupción de un funcionario público es defender intereses particulares o intereses gremiales, o intereses grupales y no causas. Porque un funcionario debe defender los intereses del pueblo dominicano o las causas que son justificaciones donde un funcionario es un defensor de los bienes públicos, defensor del bien común, etcétera, etcétera. Cuando usted es un funcionario, desde luego, nombrado a sabiendas, porque quien lo ha nombrado al funcionario es el presidente de la República. Entonces el presidente de la República tiene que saber que si nombra a una persona que va a defender los intereses particulares o de grupos o gremiales
sabe que el hombre va a cometer un acto indelicado o un acto de corrupción administrativa, porque no está defendiendo no está defendiendo causas o intereses nacionales, los intereses del país. ¿Por qué traigo esto, el caso del Intran? El presidente nombró a director del Intran sabiendo que ese señor iba con un propósito específico de defender a sus choferes, porque él es chofer o gremialista de choferes de esas empresas que han travestido el nombre de sindicatos, pero son empresas particulares ricas y llegan a los cargos probablemente porque aportó millones de pesos a la causa. ¿Cuál? Al proyecto electoral del presidente Abinader. Entonces el elemento se gana un cargo, pero es un cargo que no lo necesita probablemente desde el punto de vista de la remuneración. Pero sí lo necesita para esto que ha pasado, esas decisiones incomprensibles. Este asunto de los taxistas y los turistas, que es un contrasentido que el presidente y el director de turismo, el ministro de turismo, hayan hecho una labor extraordinaria de concienciación, de atracción para que el turismo venga, de seguridad, de brindarle las facilidades para que el turista se sienta bien, y entonces al mismo tiempo le estamos poniendo una carnaza a sus adversarios, a sus enemigos, para que se burlen del turista, maltraten al turista. ¿Y cómo se explica algo tan, repito, tan inconcebible en un país que tiene su confianza puesta en el turismo? El caso de los taxistas de Uber y los taxistas tradicionales. El taxista tradicional se ha mal acostumbrado a expoliar al turista, pero no solo al turismo de playa, sino al turismo comercial y el turismo que viene aquí a la ciudad, por ejemplo, o turismo médico, etcétera, si se le puede llamar turismo médico. Señores, esas diferencias son abismáticas entre el taxi tradicional y este asunto de las plataformas de Uber y las otras. Y yo viví esa experiencia en los Estados Unidos. Porque, señores, los turistas, no hay un turista del mundo que no conozca lo que es Uber, esas plataformas. Hoy usted sabe lo que usted llegar a la República Dominicana, un país abierto al turismo, y que le digan a un turista que para él hacer uso de un servicio de Uber, de taxi de Uber, de una plataforma de esta, mejor dicho, tiene que caminar 1 kilómetro fuera de su hotel para ir a una base donde puede encontrar este servicio. Como quien dice, es de maldad que estamos haciendo eso. Entonces, el que hizo eso, es el que tomó esa decisión, está defendiendo intereses. Eso es corrupción, presidente Abinader. ¿Entendemos nosotros? ¿Qué experiencia yo viví en Washington, en los Estados Unidos, mejor dicho? Llegamos a Baltimore, al aeropuerto de Baltimore, Manuel, mi hijo y yo, 10 de la noche, algo así. Entonces, salimos, los taxis están afuera ahí. Bueno, tomamos un taxi de eso, lo que habían fuera del aeropuerto, a Washington, $100 para llevarnos a Washington, que está más o menos, qué sé yo, 100 kilómetros puede estar, no sé, más o menos 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros, no sé. Creo que son como 50 kilómetros, no, yo no sé exactamente, no recuerdo cuánto es el millaje. $100 al taxista. El taxista iba muy contento, incluso yo me di cuenta que le hizo seña a otro taxista que estaba ahí también junto a él, y bueno, le hizo una seña, le picó el ojo y como quien dice, aquí voy guisando con estos dos caballeros. Y bien, se le pagaron $100. Al regreso, haciendo la misma ruta, tomamos un Uber en el hotel donde estábamos Manuel y yo, y regresamos al mismo
aeropuerto de Baltimore, y pagamos $50. Y entonces, la diferencia es abismática. Entonces, el taxista tradicional tiene que adaptarse, lamentablemente, a esa situación, o si no, ¿qué va a pasar? O los petroleros van a gritar contra los que hacen carros eléctricos, pero tienen que saber que hay competencia con los carros eléctricos. Eso era como que también los petroleros se sintieran mal con la energía producida por átomos, porque el átomo tiene la ventaja que le genera miles de grados de calor, calienta agua y vapor, y mueve turbinas, y mueve motores, y mueve de todo. Y el consumo de combustible es mínimo, porque imagínense ustedes, un átomo, lo que suelta el uranio o el plutonio, que eso es energía inagotable, como dice, y se enriquece eso. Entonces, ¿qué pasó? El petróleo tiene que seguir, y ha seguido, y la energía atómica sigue, y los carros eléctricos están ahí, y las otras energías no convencionales han seguido. La energía eólica, la solar, la energía, la biomasa, qué sé yo, hay muchísimas alternativas. Pero usted no puede quebrar eso, no puede impedir que el desarrollo venga y supere esto. Lamentablemente, esa decisión del Intran, el presidente no le queda más remedio que sustituir a ese señor de ese cargo, porque usted no puede favorecer, un presidente no puede nombrar un funcionario para que vaya a favorecer un sector especial, una clase especial que él mismo representa. Todavía es más, eso es prevaricación, eso es corrupción por prevaricación, porque usted no puede utilizar el cargo para beneficiarse usted mismo. Esa decisión entonces va en un contrasentido, repito, con el esfuerzo oficial para atraer el turismo, y que hoy, como vimos, por las informaciones que nos dio el gobernador del Banco Central, pues casi 5 millones de turistas se esperan este año. Bueno, yo estoy muy contento aquí en este programa hoy, porque vi cómo han homenajeado a un personaje que yo soy amigo de Valdés, el gobernador del Banco Central, y siempre hemos mantenido nosotros diríamos, un contacto, no es un contacto, sino es un diálogo muchas veces con mis seguidores de este programa, con los amabilísimos televidentes y amabilísimas televidentes, donde yo pondero el trabajo que ha hecho Valdés como gobernador del Banco Central. Lo pondero y se puede interpretar muchas veces que uno es lisonjero tal vez con eso. Bueno, tiene un anuncio el Banco Central, tiene un anuncio aquí en el programa, y entonces Fermín trata de defender a Valdés y lo exalta y lo sube y habla de esa capacidad y de esa eficiencia al frente del Banco Central que muestra Valdés. Pero no soy yo, ha sido el Senado de la República, la representación de todas las provincias y el Distrito Nacional de la República Dominicana, que le han hecho un homenaje a Valdés, que hoy además cumple años. Entonces yo quiero felicitar a Valdés por su cumpleaños y además por ese reconocimiento, ese homenaje que le ha dado el Senado de la República, por su eficiencia, por su trabajo al frente de la gobernación del Banco Central, que lo ha hecho, como lo hemos dicho muchas veces aquí, en forma de manteniendo siempre sus principios. Lo ha llevado con ese rigor, Valdés. Ha sido un funcionario sincero, dice las cosas, ha sido un funcionario no solamente honrado, sino honesto también. Ha sido honesto, sincero,
Y esas cosas le dan un aval extraordinario a Valdés. El banco, voy dirigido por Valdés durante 17 años corridos, desde el año 2004, y antes de eso había sido gobernador también, el primer gobierno de Leonel Fernández. Y es tan apreciable la diferencia que todo el mundo vio lo que pasó aquí en el 2000-2004. Es decir, en ese espacio donde no estaba Valdés, ¿qué pasó en el país? Con una economía que se afectó ella misma, o no ella misma, sino lo que dirigía en el país en ese momento. Porque el mundo andaba muy bien. Y fíjense lo que señala Valdés. Todas las crisis que se han tenido que enfrentar, él viendo esas crisis, trabajando con esas crisis y saliendo a camino de esas crisis. La crisis tequila de México, la crisis de Brasil, la crisis japonesa, bueno, también la crisis del 2008. Y él, por respeto, no citó la peor de las crisis, que fue precisamente ese entre el 2000 y 2004, ese vacío. ¿Por qué? Porque ese hondón, esa situación casi expirante de la economía nacional, en ese periodo 2000-2004, fue causa, solo causa de las autoridades de la hora, porque el mundo andaba bien, el petróleo costaba $34. El dólar estaba muy bien cuando llegaron al poder, no muy bien, pero andaba manejado con prudencia, de tal forma que el gobierno tuvo recaudaciones extraordinarias, el gobierno de Leonel Fernández, y la deuda externa se redujo en $200 millones del gobierno 96-2000, es decir, el país redujo la pobreza. El país andaba bien, con unas recaudaciones casi duplicadas, las recaudaciones del gobierno. Pero llegó ese equipo gubernativo y eso fue un desastre, que la economía se fue a pique y nos fuimos a -3 el crecimiento del país. La reserva del Banco Central, en cero, menos 17 millones. Y 2 cesaciones de pago con el Fondo Monetario Internacional, es decir, un caos. Y los 3 o 4 bancos quebrados y una crisis extraordinaria, el dólar a 60 por 1, escasez de todos los productos importados, porque entonces no había divisa para importar. Un desastre. Y sacar el país de ese estado casi de expiración, es decir, de esa UCI que está de moda, de esos cuidados intensivos, sacar el país y llevarlo a crecer. Ya en el 2005, 2006, el país, la economía iba estabilizándose y el dólar bajó. Yo recuerdo que bajó tanto que hubo que frenarlo. Y eso se logró, señores, fue una obra casi divina, diríamos, cómo el país volvió al crecimiento y volvió a la estabilidad, y entonces esa estabilidad macroeconómica se ha mantenido desde allá, desde el 2004 hacia acá, y Valdés es el artífice, el arquitecto de esa situación de estabilidad macroeconómica. El país ha visto crecer su economía, ha visto crecer sus oportunidades, el empleo, las remesas, el turismo, la inversión extranjera, vemos la retención de divisas, la reserva del Banco Central en más de 12, casi 13 mil millones de dólares, una cosa extraordinaria. 7 meses de importaciones, la garantía, y más de un 14% del PIB, qué sé yo, exigencias propias del Fondo Monetario Internacional. Entonces Valdés ha tenido ese desempeño que le distingue y se ha ganado ese homenaje que le ha dado el Banco Central. Pero además el presidente y la vicepresidenta asistieron a ese acto de reconocimiento, es decir, le dieron todavía más
peso de oficialidad o de más peso de institucionalidad y del mismo valor de la majestad que tiene la presidencia y el Estado mismo. Esa presencia del presidente no hay duda que confirma, afianza más la confianza que tiene el gobierno en ese funcionario, que para Manuel Fermín, lo he dicho responsablemente aquí, es el funcionario mejor valorado del Estado. Y esas son pruebas concluyentes de ello. Pero ha sido un hombre que se ha mantenido fiel a sus principios, como hemos dicho, siendo sincero, honesto, honrado, claro y expone con claridad las cifras del Banco Central probadamente ya confirmadas como cifras confiables por los organismos de vigilancia, los organismos que nos monitorean la economía nacional. Así que yo me uno a esa felicitación y ese reconocimiento a Valdés y a su también lo felicito por su cumpleaños, que hoy cumpleaños Valdés y que le deseo muchas felicidades a él y a toda su familia. Bueno, entonces, señores, Estados Unidos ha dejado a Haití en las manos de Dios. Nosotros no vamos a intervenir ahí. Y eso está bueno. Pienso yo que hasta bueno. Bueno para nosotros, no bueno tal vez para Haití, pero bueno para nosotros porque República Dominicana debe ser más consciente hoy del celo que debemos tener en esa frontera y con la política migratoria haitiana. Nosotros dijimos aquí, y no quiero tampoco autocomplacencia o autocomplacerme, pero yo dije aquí, la única forma de que las potencias, de que las naciones poderosas del mundo y las más importantes de la región americana entiendan o las alarmas se enciendan a favor de Haití, es que nosotros los dominicanos repatriemos, es la repatriación, pero yo lo he dicho hasta el cansancio y ya yo creo que neseo, no canso sino que neseo. ¿Por qué la repatriación? Porque cuando nosotros comencemos a repatriar, todas las alarmas se van a encender. Inmediatamente se encienden porque Haití no resiste, Haití no se puede pensar que República Dominicana someta a Haití a más tensiones y a más problemas, mandándole su gente para allá cuando no lo puede ellos. No, eso es lo que nosotros necesitamos para que se enciendan las alarmas y a que atienden a Haití. Pero mientras nosotros sí vamos de área de amortiguamiento, de almacenamiento, para la crisis haitiana, Estados Unidos y los demás están como si fueran sin chistar. Están de relajo, están viendo la problemática haitiana. Estados Unidos, que tiene 17 ciudadanos de su país secuestrados por bandas armadas. Y Estados Unidos no negocia con terroristas. No paga, mejor dicho, por rescate a los terroristas. Esa ha sido política de los Estados Unidos. Entonces, por eso yo he dicho que es bueno que Estados Unidos no le interese intervenir en Haití, ni promover que las demás naciones intervengan en Haití para tratar de salvar ese país, porque ese país está hoy en manos de quienes, de los delincuentes, de las mandas, porque ahí no hay autoridad. Entonces, nosotros ¿qué estamos haciendo? Haciéndole un favor a esos países y a Haití, porque en vez de repatriar, lo que estamos haciendo es una política es la absurdidad total. Es decir, ahora estamos regularizando a los indocumentados e ilegales porque le vamos a hacer fotos y le vamos a hacer huellas digitales, como si las fotos, todas las fotos, señor Chubasque, todas las fotos de los haitianos son iguales. No importa que usted los retrate, son todos iguales, a menos que usted le aclare la cara.
en la computadora en forma digital, le vayan aclarando la cara y lo hagan más claro. Porque es que son todos iguales. Pero no solo eso, sino que ¿qué país del mundo se da el lujo de ir a regularizar indocumentados, ilegales e indocumentados, señores? Oigan bien, ciudadanos ilegales e indocumentados. Que la autoridad nacional vaya a registrarle a esta gente y a decirle, miren, usted, ¿quién es usted? Yo me llamo Luis Pared. Le ponen Luis Pared. ¿Y qué significa eso? Por Dios, ¿pero qué es lo que eso significa? Eso es una absurdidad, pero no solamente una absurdidad. Porque yo no lo quiero catalogar de traición al país, porque eso sería mucho yo catalogar a esta gente como catalogábamos a la gestión anterior. Pero ¿cuál es la diferencia con el plan del traidor de Danilo Medina? ¿Cuál es la diferencia? Con regularizar, como dice, vamos a regularizar los indocumentados y los ilegales. Pero ¿qué disparate es este? ¿Qué cosa tan disparatada? La verdad es que República Dominicana, yo que sigo siendo un escéptico de esa política migratoria que tiene el gobierno dominicano, porque el gobierno dominicano ha dicho que no puede con la situación de recibir a todo el Haití aquí, pero entonces puede recibir lo que tenemos. 3 o 4 millones de haitianos estamos ya, eso es lo que vamos a soportar. ¿Y quién ha dicho que nosotros tenemos que soportar 3 o 4 millones de gente que están aquí? No, ustedes lo que tienen que hacer es devolver a esa persona a su país. Para evitar entonces que nos digan que nosotros estamos aquí provocando apatridia, porque esa gente después de 10 años ya son dominicanos. Y las mujeres que parieron sus muchachos aquí son dominicanos porque nacieron aquí. Pero ¿y qué país es este? ¿Qué autoridades son estas? Pregunta Manuel Fermín. ¿Qué autoridades tenemos? Porque eso es un absurdo, eso es una cosa disparatada. Yo no entiendo esto. Es que no cabe más que repatriar, por Dios. Vamos a la pausa y vamos a seguir con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si nosotros repatriamos y Estados Unidos comienza a recibir sus boat people, es decir, sus pateras haitianas, ustedes verán inmediatamente la intervención norteamericana allí. Pero tenemos que devolver a los haitianos y el muro. Entonces, el muro sigue siendo, parece, como
odioso para algunos dominicanos que opinan, escriben. Yo no puedo oponerme a que nadie escriba y diga que un muro no es conveniente, que el muro es un disparate, que el muro sería violado, que no se pueden separar los pueblos, que eso no es concebible y que esto sería ir a la prehistoria. O si no fuera por el muro, hoy estuviera una guerra ya entre Bielorrusia y Polonia, si no fuera por esa valla que tiene Polonia. Coincidentemente tiene 12.000 soldados, igual que nosotros, tiene 12.000 soldados en la frontera con Bielorrusia. ¿Por qué? ¿Por qué esa valla ha impedido una guerra ahí? Porque Polonia se niega a ser país de tránsito de miles de gente que vienen de toda la Asia Menor, del Medio Oriente, vienen del África, del Extremo Oriente. Habrá gente ahí que quiere llegar a Europa, pero no a Europa, quiere llegar a Alemania o a Francia, pero básicamente a Alemania, que es como el Estados Unidos de Europa, donde tiene que ir el mundo entero. Tan odiados los gringos, y tan odiados y tan discriminatorios como son los, y racistas como los alemanes. Pero ahí es que ellos quieren ir. Polonia, que es miembro de la Unión Europea, igual que Letonia, o Estonia, uno de los dos. Todos ellos, esos bálticos, no pueden darse el lujo de permitir la entrada de toda esa gente que va para Alemania, porque Polonia tiene frontera con Alemania. Ellos quieren ir a Polonia y Polonia cruzar. Ahora, ¿por qué están en Bielorrusia? Porque el dictador de Bielorrusia, pro-Putin, y Putin, que está luchando y jugando a dinamitar la Unión Europea, porque eso es un concepto que él tiene soviético, de KGB y criminoso. Ellos quieren dinamitar la Unión Europea. Y Alemania también. Entonces, le han dado apoyo a Bielorrusia, que está condenado a sanciones que le tiene aplicada la Unión Europea. Entonces están usando a los inmigrantes, lo dejan pasar, lo reciben con azafata, como se dice en Bielorrusia, para que fuercen la entrada por Polonia. Polonia se opone, pero eso va a traer una guerra con Bielorrusia. Entonces, la valla funciona. ¿Por qué funciona la valla? Porque si no, esa gente hubieran entrado todo a Polonia. Pero esas alambradas que hay ahí y esos soldados que están ahí impiden el paso, igual que Israel en Cisjordania, que lo tenían locos los palestinos, reventándose llenos de municiones, de bombas. Ya no se ven las bombas en las escuelas, ni en los autobuses, ni en los restaurantes judíos o israelíes. Ya eso pasó a la historia por el control de ese muro de Cisjordania que tienen los judíos. Entonces los muros funcionan. Eso es lo que nosotros necesitamos. Un muro bien alto, bien seguro, y la repatriación para tener esa población frenada allí. Y el que entra ilegal será devuelto. Ahora, el que vuelva a entrar tiene que ser apresado y castigado. O se le da prisión o se pone por ahí en un campo a sembrar palos, como se dice. Lo pongo a sembrar árboles, pero aquí nosotros tenemos que defender este país como de la forma más civilizada posible. Es así, o si no, tener que matar gente. Entonces, no es peor tener que matar gente, como hemos señalado nosotros otras veces aquí. Entonces, yo veo gente, dominicanos, que son muy preparados, muy brillantes. El muro, eso no debe ser, eso es una antiguaya. Y además lo han dicho que ecológicamente también daña la ecología de la frontera, de la zona, el muro. Ahora lo que no daña es una carretera en la tripa de una reserva ecológica. Eso no daña. Como ha pasado con la carretera que va a Samaná, que pasa a los haitises. Sí, pero ahí está bien, está muy bonita y muy bien diseñada. Esa la aprobamos porque nos deja beneficio a quienes están ahí. Es muy linda carretera. Entonces, hacer el muro daña la ecología de la frontera, de la zona. Pero hacer una carretera no daña la ecología de la frontera, de la zona. O sea, todos son intereses que andan cruzados.
Lo que el país necesita es un buen muro ahí, en ese país, porque está demostrado que estas dos poblaciones no van a poder vivir juntos. Es todo eso que veo ahí en los periódicos, que habrá fusión. Eso, bueno, una repetición. Ya Balaguer lo había dicho con toda la responsabilidad y toda la claridad de juicio de Balaguer y del conocimiento de la situación dominico-haitiana, porque ahora lo que hay. Dígame usted, yo no quiero disminuir la autoridad que está manejando la crisis haitiana con República Dominicana. Pero los que están manejando la crisis haitiana con República Dominicana no se han leído 5 libros, no han leído sobre la situación de Haití y la República Dominicana. Yo me atrevo a decir eso. No han leído 5 libros. Entonces no conocen la situación. Entonces yo no entiendo cómo, quién le ha señalado a Interior y Policía, al señor Jesús Vázquez, quién le ha dicho a Jesús Vázquez que nosotros tenemos que estar registrando indocumentados, gente sin papeles, haciendo ciudadanos sin papeles. Pero ¿a dónde se ha visto esto? Y el propio director entonces tenemos 30 líderes políticos que van a avalar la política migratoria del gobierno, pero yo lo estoy diciendo responsablemente, esa no es política migratoria que nos beneficia. Eso será un discurso para aparentar que somos, pero que no somos. Un discurso de apariencia, ese discurso que puede ser hecho no de mala fe, porque yo no le voy a atribuir mala fe al presidente de la República, pero es un discurso ingenuo pensar que nosotros, la solución al problema haitiano es registrar los indocumentados que están en este país, y que identificarlo y registrarlo y hacerle huellas digitales y fotos, pero eso es un disparate, por Dios. Un haitiano, repito, usted no le puede poner en sus manos ningún documento que tenga el sello del gobierno del Estado Nacional, porque inmediatamente se cree que ya él es un ciudadano de la República Dominicana. Por eso, ¿cuántas veces que vamos a decir eso? Pero es que son las evidencias que están ahí. ¿No han visto que los nombres son travestidos los nombres? Profesores de escuelas nacionales se quejan de por qué esos muchachos tienen un nombre castellanizado cuando proceden del Batey. Oye, ¿cómo me va a decir a mí que del Batey Yacó? Yo recuerdo el Batey Yacó, aquí, ahí en la periferia de Santo Domingo, a ese cinturón de votantes que siempre ganaba el Partido Revolucionario. Con ese cinturón de votantes de Bateyes. Desde que se separó la capital, el PRD no ganaba elecciones aquí. Y en Yacó, unos muchachos jugando debajo de un árbol, usted va y le pregunta, ¿y ustedes son haitianos? No, nosotros somos dominicanos, somos de aquí, de Yacó. ¿Y qué familia son ustedes? Nosotros somos apellido Brito de aquí, de Yacó. Ah, muy bien. ¿Y su padre y sus abuelos? Que no, ellos eran haitianos. Ustedes están oyendo, como esa es la definición de dominicanos. Por eso cuando yo he dicho, el Ejército Nacional está lleno de haitianos y la policía también, por esas condiciones. Pero no es que usted por discriminación o por negritud, porque negro aquí hay muchísimos. Los primeros discriminadores de los haitianos son los propios haitianos ricos, mulatos y blancos, o claros que hay en Haití, no quieren saber de esa negritud y de esa pobreza, lo ven como en el lodo, como si fueran cerdos en el lodo, allá abajo lo ven. Y entonces, si los haitianos entre ellos mismos se discriminan, son distintos y todos se ven como élites contra periferia. Hoy, ¿qué espera Estados Unidos, Canadá, Francia, Unión Europea? Que nosotros nos fundamos con Haití, pero ustedes se están poniendo locos. Pero Balaguer se lo dijo hace 30 años. Bueno, entonces, esta política de Estados Unidos de dejar a las manos de Dios a los Haití, República Dominicana, ¿qué ha dicho Manuel Fermín? No hablemos de Haití.
sellemos la frontera con nuestro ejército, muy bien. Pero presidente Abinader, no hable con nadie de Haití, porque ahí no hay autoridad en Haití. Envían a Suplicy. Suplicy es un hombre serio, aparentemente. Embajador, un hombre que hizo declaraciones aquí, siendo embajador, breve tiempo fue embajador de Haití aquí, pero planteó posiciones decentes. Y criticó a sus autoridades y a su país por no documentar ciudadanos, porque lo manda como bestias. Pero, ¿a quién representa el señor Suplicy? Allí hay autoridad. ¿Cuál es la autoridad de Haití? Un tigre que se llama Barbecue. Porque, ¿qué autoridad tiene en Haití alguien que hable? El que habla con una metralleta en las manos, ese sí tiene autoridad en Haití. Porque eso ahí lo que responde es al tiro, a la bala certera o artera. El país tiene que mantenerse, diríamos, expectante, mirando la situación, sellar la frontera, comenzar una política de repatriación y van a acordarse de Manuel Fermín. Inmediatamente nosotros comencemos a repatriar, no a devolver a haitianos de la frontera, que eso no es repatriación, como yo he dicho. Repatriación es ir a matar mosquitos, allá bárbaro, y sacar de ahí 4 o 6 guaguas diarios, y usted mandarlo directo allá a la frontera y llevarlo a Haití. Y que pierdan sus ajuares, si no lo pueden recoger, que los pierdan. Pero nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y para salvar el país de la haitianización en que estamos. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el Partido Laboral Danilista ha tenido un comportamiento raro también con este asunto de la migración, porque claro, están comprometidos con el escándalo. Ellos iniciaron esos procesos de regularización, procesos de nacionalización, proceso de haitianización, proceso de desvalorización de las memorias de los héroes muertos, porque eran héroes vivos los que habían que darle vigencia a los héroes vivos, y que esas cenizas de esas élites que había que soplarlas y echarlas por ahí. Entonces ese partido, ese es el comportamiento que ha tenido. Ese partido lo invitan a la reunión, o sea,
ni siquiera para hacer el aguaje, como se dice, de que quieren que el país tenga una posición de decencia y de defensa a sus fronteras, sus intereses ante la amenaza de un Haití desorganizado y en forma allí dejado a las manos de Dios, como hemos dicho, porque si potencias como Estados Unidos, potencias circundantes, potencias vecinas, más vecinas de Haití que nosotros, o tan de nosotros como la de nosotros, que es Estados Unidos, con un atractivo que tiene Estados Unidos y que Estados Unidos prácticamente se desentienda de una situación tan grave y tan peligrosa frente a sus costas. Un país que puede servirle de puente hasta terroristas del Boko Haram, qué sé yo, y del ISIS, de por allá, pueden llegar ahí, de esos militantes africanos, de fedayines, musulmanes, pueden acercarse por la costa de Haití, que saben ellos y lo saben hasta en el Vaticano, saben que Haití es un almacén de drogas, que es un puente y un territorio para acoger el crimen. Porque eso lo sabe todo Estados Unidos, entonces uno no entiende cómo Estados Unidos se desentiende de eso. Pero allá ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que no se desentiendan todos sin hacer lo que nosotros tenemos que hacer, como he repetido eso. Entonces, que haya un partido político que va a las reuniones y no hace reuniones que uno sabe que es casi una dormidera para que los políticos, bueno, entiendan o den su apoyo moral al gobierno, militante, de que, mire, el gobierno tiene un discurso político, un discurso migratorio, serio, sincero, diáfano, qué sé yo, bueno. Pero es lo que yo he dicho, nadie parece que de los líderes políticos que fueron ahí, ninguno se atrevieron a decirle al presidente, mire, presidente, lo que manda esto es repatriar. Pero eso tal vez es un criterio muy, diríamos, muy poco juicioso de Manuel Fermín. Pero bien, el PLD, ese partido tiene una posición rara, como hemos dicho, pero conocido ya su trabajo por la haitianización, el trabajo por la documentación, la regularización, y es decir, dañar al país, porque eso fue lo que hicieron. Ahora ese PLD, ese Partido Laboral Danilista, señores, usted pasar por el frente del local del PLD y usted ver un busto de Juan Bosch, aquella figura prosérica de Juan Bosch, que los familiares de Juan Bosch debieran pedir que retiren ese busto de ahí, porque Juan Bosch ha sido degradado allí, su nombre, su proceridad, que tenga que estar ese busto allí, en medio de aquel, de donde, bueno, se irradia tanta mala democracia, tantas bellaquerías, una generación tan voraz que hoy está su administración en un estado de acusación total, presos unos y otros en como se dice, en una especie de caldario. Tiene el agua tibia, la está calentando el agua ahí. Bueno, ese partido que ha degradado el nombre de Juan Bosch, o no es degradado el nombre de Juan Bosch, sino el esfuerzo de Juan Bosch de construir esa institución, igual que el PRD, pero ese comportamiento de verdaderos vividores, ese comportamiento tan vulgar con el manejo del Estado, con políticas tan antidominicanas, tan cuestionables, todo, una cosa que es
cuestionable todo, el enriquecimiento, el comportamiento fratricida y la zancadilla, los palos en la rueda, como hemos señalado, todo esa acumulación de odio, esa acumulación de alianza, de mala fe, de astucia, de mala democracia, de torcer la democracia. Bueno, todas las diabluras propias de los políticos más autoritarios y cargados de maldad y de indecencia política. Porque todas esas cosas se vieron en ese partido de Juan Bosch. Y que permanezca todavía un busto de Juan Bosch en el frente de ese local es una pena, una vergüenza de verdad. Porque ese partido, señor, un hombre como Juan Bosch, un hombre democrático como Bosch, prosérica su figura, por su comportamiento serio, y ver estos dispendios desvergonzados de su gente, un hombre como fue Juan Bosch tan pulcro con los recursos públicos, ver cómo esa madriguera, ese palacio se convirtió en una verdadera madriguera, el Palacio Nacional. Toda esa membresía o ese funcionariado ensimismado ahí preservando sus canonjías, como decíamos nosotros en una oportunidad. Y eso es una verdadera pena. Yo escribí OPLD en una oportunidad, esto fue en el día martes 29 de junio de 2021, y yo escribí en el periódico El Nacional esto. OPLD, ¿qué es Juan Bosch? Juan Bosch puede ser. Cuántas bellaquerías en tu pulcro e histórico nombre, cuán degradado tu consagrado desempeño, frustrado y derrumbado de su altar por la avaricia de una corrupción sin freno y los deseos inmoderados de poder de la generación más voraz de vividores que ha tenido la República Dominicana. Una organización política tan bien calibrada por el genio político de Juan Bosch, que trató de diferenciarlo del partido tradicional por el de votante crítico, buscando una renovación del liderazgo. No conectan ni transmiten ya con la sociedad. Ay, Dios mío, no aprendieron de la historia y han caído en los peores errores. Hoy están en horas bajas como una suerte de castigo. Arrastran las cadenas y no puede ser más tétrico y lúgubre. La luz de su estrella se apagó y se proyectan sombras en un camino poblado de los más negros presagios. Dígame si hay un ápice de diferencia, como se dice, en esas expresiones y la realidad que hemos estado viviendo. Ese partido, que la Procuraduría General de la República, con esa conducta de estar con esta frialdad, decimos, y poco interés en seguir los juicios pesados contra el PLD, que los hay muchísimas evidencias allí, y hemos dicho nosotros, entonces, detrás de sardinitas, con verdaderos expedientes en sus gavetas, como ese de participación charlatana, que son unos charlatanes los de participación ciudadana, no se atreven a hablar de esa querella que pusieron en la Procuraduría General de la República contra Danilo Medina. Entonces, la Procuraduría anda y no sabemos qué va a pasar, pero en el 2022, fíjense que el PLD, ese PLD, Partido Laboral, que he dicho laboral, no laborista, porque es darle connotación de izquierda. Ese partido, señores, cuando la Junta Central Electoral llamó a capítulo a los partidos políticos que no adelantaran los tiempos de promoción electoral, ese partido inmediatamente alegó
que eso era por el alto crecimiento que llevaba ese partido, que ya el pueblo estaba tomando de nuevo ese partido como su guía a seguir. Y que eso era una medida retaliativa de la Junta Central Electoral para impedirle ese crecimiento al PLD. Oigan a dónde llegaron. Imagínense si en el 2022, finales o mediados del 2022, que comienzan ya las actividades políticas a moverse. Imagínense si se le abren juicio a 5, a 6, a 7, u 8 o 10 miembros de ese comité político y de esa varonía. Van a alegar la persecución política inmediatamente. Ese sofisma, como yo lo he puesto como escudo, que es la persecución política. Que se prepare a la Procuraduría General de la República, que a mediados de 2022 no puede someter a ningún PLDista. No lo puede someter a la justicia. ¿Por qué? Porque van a alegar que es persecución política y que ellos se están reorganizando y el pueblo confía en ellos y que quieren que el pueblo quiere que ellos vuelvan al poder porque son la solución de los problemas nacionales. Y ahí mismo comienzan las maniobras políticas, comienzan a aliarse la astucia política y los intereses y ahí se debilita esa lucha contra la corrupción y a esperar las elecciones de 2024 a ver qué va a pasar. Esa ha sido la costumbre en el país. Pero repito, esa generación es una vergüenza, repito, que todavía ese busto de Juan Bosch esté ahí, que usted tenga que pasar por esa calle Independencia y ver ese busto de esa figura prosérica de Juan Bosch, burlada, degradada por gente como esa varonía que hoy dice dirigir al PLD, que son las siglas de Juan Bosch, pero no es el Partido de la Liberación, es el Partido Laboral. Señores, no dejen de leer la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica. Reinaldo se nos fue. Ese responso que siempre es muy sentido por el doctor Marino Vinicio Castillo, gran amigo de Reinaldo Pared Pérez. Y ese buen juicio de razón y de palabra de Marino Vinicio Castillo, hay que leerlo, ponerle atención, porque me imagino ese panegírico a Reinaldo por el doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.